¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. A ver si quieren comenzamos, Miguel. Sí, doctor, listo. Bueno, no sé si ya todos ven ahí la pantalla compartida. Sí, listo. Sí. Sí, Miguel. Bueno, pues continuando con el programa académico, el día de hoy nos toca revisión de artículo. El día de hoy vamos a comentar un artículo publicado en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología, en la sección de insuficiencia cardíaca, titulado La prevalencia e impacto pronóstico de la congestión pulmonar subclínica al alta en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Este fue un artículo, una investigación original que se publicó en el mes de junio del 2020. Solamente para recordar el factor de impacto de la revista europea de cardiología en la sección de insuficiencia cardíaca con un factor de 3.90. Pues vamos a comentar un poco acerca del panorama de la insuficiencia cardíaca. Una de las patologías pues, que más frecuentemente vemos el día en la práctica clínica y por lo cual pues resulta muy importante tener un amplio conocimiento acerca de esta patología, no solo en el área de cardiología, sino en el resto de las áreas de primer contacto de pacientes. Y esto es muy importante porque debido a los últimos reportes que ha habido por la Organización Mundial de la Salud, se sabe que aproximadamente la insuficiencia cardíaca actualmente afecta a más de 23 millones de personas a nivel mundial y se sabe que su prevalencia, alrededor de 1 de cada 5 personas pueden llegar a sufrir insuficiencia cardíaca a lo largo de la vida. Esta es una patología pues muy frecuente, la cual es una de las primeras causas de hospitalización a nivel mundial y ocupa alrededor del 4% de todas las defunciones totales a nivel mundial. Es importante además conocerla porque tiene una alta mortalidad y esta se sabe que en el primer año del diagnóstico puede superar el 15% en aquellos pacientes con nuevo diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero a los 5 años, a pesar del tratamiento, la mortalidad se incrementa hasta más del 50%. Y se sabe que de los pacientes que ingresan por diagnóstico de insuficiencia cardíaca, a menos el 40% van a fallecer o van a ingresar durante el primer año que se hizo el diagnóstico. Esta es una patología que se asocia o que tiene un incremento importante con la edad, es decir, se sabe que esta patología puede afectar hasta el 2.7% de pacientes mayores de 45 años y hasta en un 8.8% en pacientes mayores de 74 años. Y esto pues es algo que también se ha ido modificando en los últimos años debido a que el tipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada pues se ha asociado con mayor incidencia en pacientes de menor edad. Y esta pues también se ha considerado como la principal causa de hospitalización por encima de los 65 años de edad. Algo que nos menciona de manera importante las guías del abordaje de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica es sobre diferentes grupos de causas que nos pueden originar y vemos que es una patología muy frecuente debido a que existen un gran número de enfermedades que pueden ser las causantes. Dentro de las principales conocemos pues, la cardiopatía isquémica, antecedentes de hipertensión arterial pulmonar, valvulopatías, principalmente estenosis aórtica, estenosis mitral, procesos agudos como las taquiarritmias, daño tóxico asociado principalmente al incremento en el consumo de drogas en los últimos años en la población, también el daño mediado e inflamatorio asociado a infecciones como el VIH o SIDA o procesos inflamatorios como la artritis reumatoide, además de procesos infiltrativos que ya los hemos comentado en algunas otras pláticas, la amiloidosis, la sarcoidosis, algunas alteraciones metabólicas, que esto es una entidad importante que debemos valorar en todos los pacientes que acuden por atención médica con un cuadro de insuficiencia cardíaca, alteraciones tiroideas o alguna alteración de déficit de tiamina o de hierro, y algún conjunto de alteraciones genéticas como el conjunto de miocardiopatías, ya sea tanto miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada o el ventrículo izquierdo no compactado.
Y algo que también es muy importante recordar es los principales signos y síntomas con los cuales se van a presentar los pacientes con insuficiencia cardíaca. En la mayoría de las ocasiones van a acudir a los servicios de urgencias refiriendo pues, la presencia de fatiga que se ha incrementado en los últimos meses, la presencia de disnea, la falta de aire que hace que es progresiva, que en la mayoría de las ocasiones inicia a los medianos o grandes esfuerzos y que va progresando hasta volverse una disnea de reposo y además de asociada a cuadros de taquipnea, accesos de tos, además de que tiene un importante impacto en cuanto a la disminución de la capacidad para realizar actividades básicas en la mayoría de los pacientes, los cuadros asociados o datos pivote como la ortopnea, disnea paroxística nocturna, y también datos clínicos como el aumento de peso sin haber incrementado el aporte calórico en su dieta, el edema principalmente que puede iniciar en las extremidades, que es ascendente, y que puede llegar a región escrotal o puede localizarse hasta en región abdominal. También la presencia de dolor abdominal, particularmente cuando se asocia a cuadrante superior derecho, y también somnolencia o disminución de la agudeza mental, que esto es algo importante que debemos de reconocer tanto en el abordaje, en el reconocimiento de los pacientes que acuden a solicitar atención por de insuficiencia cardíaca. Vemos que tanto la disnea de reposo, el edema de extremidades y la congestión a nivel pulmonar son uno de los principales datos pivote por los cuales los pacientes se acercan a un servicio de urgencias o a una consulta hospitalaria por esta persistencia de síntomas. Y algo que es muy importante también reconocer es que existen dos términos diferentes. El término que llamamos congestión pulmonar, que esto es una de las características claves de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que acuden a atenciones de urgencias por cuadros de descompensación aguda. Además, es importante también reconocer el término de congestión residual, que esto se presenta en la mayoría de las ocasiones al alta hospitalario de los pacientes y que esto se ha convertido en uno de los principales factores que pueden contribuir al riesgo de readmisión de los pacientes. Y esto es algo bien importante porque existen altas tasas de readmisión hospitalaria en los pacientes que ingresaron por cuadros de congestión pulmonar secundarios a insuficiencia cardíaca, que recibieron tratamiento y que tras el ingreso vuelven a reingresar a los servicios de unidades de urgencias por cuadros de congestión persistente. Y esto principalmente se ha documentado en aquellos pacientes que son dados de alta sin datos clínicos de congestión pulmonar, pero que tienen algún dato de sobrecarga subclínica todavía al realizar estudios complementarios. Es por eso que la congestión pulmonar pues ha sido una de las cuestionantes más importantes en cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca y esta sabemos que principalmente la evaluamos a través de los síntomas y signos incluidos en el examen físico y que hemos visto que existen algunas otras herramientas o estudios de gabinete como puede ser la radiografía de tórax y la utilización de biomarcadores para el abordaje de estos pacientes, tanto para valor diagnóstico y valor pronóstico. Sin embargo, se ha sabido también que estos métodos pues están sujetos a una variabilidad significativa entre el observador y pueden no llegar a ser confiables. Es por eso que, como lo hemos visto en algunos otros escenarios clínicos en el área de cardiología, el ultrasonido también se ha sugerido asociarse a la valoración clínica y bioquímica de los pacientes con insuficiencia cardíaca, debido a que esta es una herramienta semi-cuantitativa que es muy atractiva al ser un estudio no invasivo, sencillo, que nos permite determinar datos de congestión pulmonar. Y esto es de manera rápida algo que hemos visto ya en algunas otras presentaciones sobre los patrones normales que vamos a ver nosotros al realizar un ultrasonido pulmonar, las presencias de líneas A en los ultrasonidos pulmonares bidimensionales y el patrón estratificado y el patrón en arena que vemos el famoso signo de la costa o signo de la playa en los pacientes con características pulmonares normales y la presencia de ondas de cometas o líneas B que vamos a ver en la mayoría de los pacientes que tienen algún dato de congestión pulmonar. Se sabe bien que el número de líneas B que nosotros encontremos en los pacientes puede incrementarnos la sospecha o confirmarnos el diagnóstico de congestión pulmonar. Se ha documentado que si existen más de 3 líneas B en un estudio ecocardiográfico pulmonar, podemos determinar que el paciente está cursando con datos de congestión pulmonar. Pero asociado a esto se ha documentado que existen otros términos como es la
congestión pulmonar subclínica o la insuficiencia cardíaca subclínica, que se asocia a la presencia de más de 5 líneas B en aquellos pacientes que no tengan datos clínicos de congestión pulmonar. Y este estudio que vamos a revisar el día de hoy es un estudio post-hoc este estudio publicado en el año 2019 sobre la guía con ultrasonido pulmonar en el tratamiento ambulatorio de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que esto fue un estudio aleatorizado, controlado, llamado también LUZ-HF Study. Este estudio se basó principalmente en el seguimiento de pacientes que fueron valorados con insuficiencia cardíaca, a todo a este grupo de pacientes se les dio tanto el abordaje convencional, el abordaje con tratamiento farmacológico, y además se realizó el estudio ecocardiográfico en todos estos pacientes. Se hicieron diferentes visitas a lo largo de la evaluación, donde una vez que se dio de alta al paciente, que se llamó como la visita de base, se les realizaban estudios bioquímicos, un ultrasonido pulmonar, se les hacía una prueba de caminata de 6 minutos y también se les hacía la evaluación de Minnesota para evaluar la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca. Posteriormente se hizo visitas a las 2 semanas, al mes y a las 3 semanas, donde se les evaluaban tanto estudios de sangre como también se les realizaba un ultrasonido pulmonar. Y al final de los 6 meses se hacía nuevamente el estudio completo con pruebas sanguíneas, ultrasonido pulmonar, la prueba de caminata de 6 minutos y el cuestionario de Minnesota para calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo que trataron de buscar en este análisis fue buscar el combinado de visitas a urgencias por empeoramiento de insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o la muerte que se pudiera presentar en este. Y algo que pudieron destacar es que en el grupo de pacientes que se les hacía un ultrasonido pulmonar comparado con el grupo de pacientes que recibían un tratamiento convencional, pues el evento primario, el que fue el conjunto de estos, se presentó en menor grado en aquellos pacientes que se realizaba el estudio de ultrasonido pulmonar conjunto al tratamiento farmacológico, a los estudios bioquímicos y las pruebas de caminata de 6 minutos y la prueba, el cuestionario de Minnesota. Vemos que ya una vez en cuanto a los puntos secundarios fueron individualizados tanto las visitas de urgencia, las hospitalizaciones y la muerte, y vemos que hubo una reducción de la hospitalización de visitas a urgencias en los pacientes que se les realizó ultrasonido pulmonar, y si bien pues no hubo realmente una diferencia significativa entre la muerte con estos pacientes, se pudo concluir que en aquellos pacientes que se daba un seguimiento guiado por ultrasonido, se redujo el número de descompensaciones y se pudo mejorar la capacidad de caminata en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es por eso que se consideró que el ultrasonido pulmonar pues también participa como una herramienta fácil de uso económica y que es ampliamente disponible y que nos permite la detección de congestión pulmonar y que tiene el potencial de mejorar los resultados clínicos de la insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que damos de alta. Es por eso que el ensayo LUZ-HF pues ha demostrado la eficacia del empleo del ultrasonido en el seguimiento de los pacientes, y además demostró que la evaluación de la congestión pulmonar mediante el ultrasonido pulmonar pues nos ayuda a orientar el tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca, y además de esto nos ayuda a mejorar su pronóstico. Pero pues desafortunadamente hasta el momento existen pocos datos sobre la prevalencia de congestión pulmonar subclínica y su potencial impacto pronóstico en pacientes que son dados de alta sin antecedentes clínicos de sobrecarga a nivel pulmonar. Es por eso que se decidió realizar este estudio, en el cual el objetivo principal fue tratar de identificar la prevalencia de congestión pulmonar subclínica al alta de los pacientes, conocer los factores independientes que pudieran estar relacionados a este problema y su importancia pronóstica en pacientes que son reingresados por insuficiencia cardíaca aguda. Y se denominó o se nombró a la congestión pulmonar subclínica como a la presencia de más de 5 líneas B en las pruebas de ultrasonido pulmonar cuando había ausencia de estertores o datos de congestión pulmonar clínica en los pacientes. Este fue un estudio que se realizó que dentro de los principales investigadores, la doctora Mercedes Rivas Lazarte, una cardióloga del Hospital de Santa Cruz y San Pablo en España, y el doctor Santiago Montero también en conjunto, también otro cardiólogo del Hospital Germán Strass y Puyol,
en España, que fueron los principales investigadores, los cuales han tenido ya algunas publicaciones en cuanto al abordaje de la insuficiencia cardíaca y el uso de ultrasonido. Vemos aquí que este estudio se realizó en un solo centro hospitalario en España, que fue el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, en donde se obtuvieron estos pacientes. Vemos que en cuanto al método y el diseño de estudio, pues como lo venimos comentando desde el principio, fue un análisis post-hoc del ensayo antes mencionado, el cual fue un ensayo clínico aleatorizado, simple ciego, de un solo centro hospitalario, el cual principalmente se trató de evaluar si un protocolo de seguimiento guiado por ultrasonido pulmonar podía mejorar los resultados en pacientes que ingresaban con insuficiencia cardíaca. Dentro de los criterios de inclusión fueron aquellos pacientes que tuvieran 18 o más años de edad, que fueran hospitalizados por cuadros de insuficiencia cardíaca aguda, caracterizados por presencia de disnea, congestión pulmonar en la radiografía, además de que tuvieran datos de NT-proBNP elevados en las primeras 24 horas de ingreso. Como puntos de corte se utilizaron más de 450 nanogramos sobre litros en pacientes de 50 años o menores, un punto de corte de 900 nanogramos sobre litro en pacientes entre los 50 a 75 años de edad y más de 1800 nanogramos sobre litro en pacientes mayores de 75 años de edad. Los criterios de exclusión, pues básicamente fueron aquellos pacientes que no pudieran asistir a las visitas de seguimiento y también aquellos pacientes que tuvieran una esperanza de vida menores de 6 meses, pacientes que hubieran requerido terapia de reemplazo como la hemodiálisis y también aquellos pacientes que tuvieran alguna enfermedad pulmonar grave que impidiera la interpretación del ultrasonido pulmonar. Y esta es la tabla de aleatorización de los pacientes. Recabaron pacientes de 10 de noviembre de 2016 al 19 de junio del 2018. En un inicio se eligieron a 199 pacientes, de los cuales 75 fueron excluidos porque cumplieron con algunos de los criterios de exclusión que ya comentamos previamente, y se aleatorizaron posteriormente 124 pacientes. 63 pacientes para un grupo de control y 61 pacientes para el grupo que se les realizó ultrasonido pulmonar. De estos, durante el seguimiento, se perdió un paciente en el grupo control que no aceptó la firma del consentimiento informado, y al final se analizaron 62 pacientes del grupo de control y 61 pacientes para el grupo de ultrasonido. Todas las consultas fueron realizadas por un especialista en insuficiencia cardíaca y una enfermera, que es importante recordar que este centro hospitalario cuenta con un área específica para el abordaje ambulatorio de pacientes con insuficiencia cardíaca, y también es importante recordar que los médicos tratantes fueron miembros del personal de las unidades de insuficiencia cardíaca de esta unidad hospitalaria. La aleatorización se hizo automáticamente de manera electrónica, utilizando la plataforma en línea llamada Clinapsis, donde se basaba principalmente en aquellos pacientes que fueran menores o mayores de 75 años y que tuvieran también presencia de FEBI mayor o menor del 50%. Dentro del método, pues como lo veíamos al inicio del estudio, se programaron visitas a la clínica de insuficiencia cardíaca, una vez que fueron dados de alta a los 14, a los 30, 90 y 180 días. A todos los pacientes se les realizó un ultrasonido pulmonar en ambos grupos se realizó ultrasonido pulmonar en ambos grupos y todos estaban ciegos a la intervención, pero el resultado solamente estuvo disponible para médicos tratantes en el brazo guiado por ultrasonido pulmonar. En ambos grupos, los pacientes fueron tratados de acuerdo a las guías actuales para el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca, pero también se sugirió que aquellos pacientes que requirieran aumento en el tratamiento con diurético, pues se pudiera ajustar de acuerdo a las características en cuanto a las líneas B localizadas en el ultrasonido pulmonar. El protocolo pues fue aprobado por un comité de ética y fue llevado a cabo con los principios de la Declaración de Helsinki, y se obtuvo un consentimiento informado por escrito de todos los pacientes. Dentro del punto final primario fue el compuesto de la visita a los servicios de urgencias, las hospitalizaciones por empeoramiento de la falla cardíaca y la muerte durante el seguimiento. Durante este estudio se nombró a la visita urgente por agravamiento de insuficiencia cardíaca, como a todas las visitas al servicio de urgencias o visitas no programadas en unidades de insuficiencia cardíaca, como consecuencia
de signos y síntomas de agravamiento de la insuficiencia cardíaca que requiriera un tratamiento diurético intravenoso o aumento de la dosis de diurético, pero que tuvieron una estancia hospitalaria menor de 24 horas. Y la hospitalización de agravamiento por la insuficiencia cardíaca fueron aquellas hospitalizaciones durante más de 24 horas, también como resultado de datos de signos y síntomas de agravamiento de la insuficiencia cardíaca. Los resultados secundarios fueron los componentes separados del resultado primario, que fueron, como lo recordamos, la visita al servicio de urgencias, la hospitalización por empeoramiento de la falla cardíaca o la muerte durante el seguimiento. El protocolo del ultrasonido pulmonar se realizó con un ultrasonido de bolsillo, que fue un equipo BS Scan de la marca General Electric, utilizando un transductor de matriz en fase cardíaca, y pues se trató de estudiar la presencia de líneas B en todos los pacientes. Se denominó o se concluyó que el número de líneas B eran las que se visualizaban en cada sitio torácico con el transductor. Se posicionaba al paciente semiacostado y se realizaba el ultrasonido pulmonar perpendicular a las costillas y a una profundidad de imagen de 16 centímetros. Se realizaban clips de imagen de 2 segundos y se dividió a cada hemitórax en 4 cuadrantes, 2 anteriores y 2 laterales. Como bien recordamos, los investigadores estaban cegados a los hallazgos clínicos y las investigaciones adicionales que se evaluaron de los datos de congestión clínica, tanto el examen físico y los biomarcadores, se realizaron al mismo tiempo que el ultrasonido pulmonar por los médicos tratantes. En cuanto al análisis estadístico, tenemos que las variables continuas se informaron como medianas o desviaciones estándar o medianas y rangos intercuartiles según correspondía. Y las diferencias de las variables continuas se probaron mediante las pruebas de T-Student para muestras independientes. Las variables categóricas se presentaron como frecuencia y porcentaje, y las diferencias de variables categóricas se evaluaron mediante pruebas de chi cuadrada y pruebas exactas de Fisher. Para identificar los factores relacionados con la presencia de congestión pulmonar subclínica al alta, se realizó una regresión logística multivariable escalonada, y también el tiempo hasta la presencia del resultado primario se evaluó con el uso de pruebas de Kaplan-Meier. También se realizó una prueba de puntuación de propensión para determinar la probabilidad de tener datos de congestión pulmonar subclínica, incluyendo la edad, insuficiencia renal, fibrilación auricular, cuadros de anemia, la clase de NIJA, los niveles de NT-proBNP y la presencia de congestión clínica sistémica. Además de que se realizaron modelos de riesgo proporcional de Cox para analizar el papel pronóstico de la presencia de congestión pulmonar subclínica, ajustado por el puntaje de propensión y el grupo de intervención. Todos los análisis utilizaron niveles de significancia bilateral de 0.05, y los datos se analizaron utilizando el sistema STAT-SE versión 13. Y estas son las características básicas de los pacientes. Vemos que se dividió a los pacientes que no tuvieron datos de congestión pulmonar, o a los pacientes que tuvieron datos de congestión pulmonar subclínica, y a los pacientes que fueron dados de alta con datos de congestión pulmonar. Vemos que la mayoría de los pacientes pues fueron de edad más avanzada, los grupos que tenían datos de congestión subclínica al alta y tenían datos de congestión pulmonar de edad alrededor de 70 a 75 años. La mayoría de los pacientes eran del sexo masculino y tenían pues como factores, como antecedentes o factores de riesgo cardiovascular, hipertensión principalmente, seguido de dislipidemia. Y dentro de las comorbilidades, pues teníamos que la mayoría de los pacientes tenían algún antecedente de enfermedad renal crónica, principalmente en el grupo de los que presentaban datos de congestión subclínica y datos de congestión pulmonar. En cuanto al tipo de insuficiencia cardíaca, vemos que la mayoría de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, y la mayoría de los pacientes tenían una clase funcional NIJA 2, y en el grupo de los pacientes que no tenían congestión, y fue un conjunto fue similar el grupo de congestión de clase funcional NIJA 2 o NIJA 3 en los grupos que tenían congestión subclínica o que tenían datos de congestión clínica. Dentro de los tratamientos que recibieron principalmente, la mayoría de los pacientes fueron tratados con diuréticos de ASA, algunos fueron tratados con diuréticos tiacídicos, y el resto de tratamiento que conocemos para el manejo de falla cardíaca,
el uso de IECA, el uso de sacubitril con valsartán o beta bloqueadores en menos porcentaje de los pacientes. Y estas fueron las características principales. Vemos que en cuanto a los resultados, como lo veíamos, se le hizo ultrasonido pulmonar a todos los pacientes, a un total de 123 pacientes. Y esto lo dividieron en 3 grupos: aquellos pacientes que no tuvieran datos subclínicos de congestión pulmonar, aquellos pacientes que tuvieran congestión pulmonar subclínica y a los pacientes que fueron dados de alta con datos de congestión pulmonar. Se le evaluó a todos los pacientes cómo se encontraban clínicamente, si existían o no datos de congestión o presencia de estertores a la auscultación, en los cuales, pues, en los pacientes que no tenían datos de congestión subclínica, tenían una exploración física normal, y al realizarles un ultrasonido pulmonar, pues también la exploración fue con menos de 3 líneas B o líneas de cometa. De estos tenemos que el 33%, alrededor de 41 pacientes, presentaron datos de congestión pulmonar subclínica, es decir, presentaban una clínica a la auscultación sin datos de congestión, pero el ultrasonido pulmonar presentó más de 5 líneas B. Y 23 pacientes, que fueron el 19% del total, presentaban datos de congestión pulmonar a la auscultación clínica y también presentaban más de 5 líneas B en cuanto al ultrasonido pulmonar. Y algo que es importante mencionar aquí es que la prevalencia de congestión pulmonar subclínica al alta en la población de estudio fue alrededor del 33%, y vemos que más del 81% de los pacientes fueron dados de alta sin presencia de datos de congestión clínica a la exploración física, algo que es muy importante. Consideramos que pudieran ser pacientes aptos para el egreso, pero al realizarle el ultrasonido pulmonar, a la mitad de estos pues presentaban más de 5 líneas B en el ultrasonido pulmonar. Y estas son las tablas que nosotros vemos, las tablas de prevalencia al alta de congestión pulmonar en los pacientes, tanto en el seguimiento a los 6 meses, que es la que se muestra en el panel A, como el seguimiento en el alta hospitalaria. Vemos que la prevalencia de congestión pulmonar subclínica, que la vemos iluminada de color amarillo, disminuyó significativamente durante el seguimiento, debido a que hubo un aumento temprano en la proporción de pacientes que presentaron datos de estertores a la visita a los 15 días. Y vemos que de estos, en los pacientes que fueron dados de alta antes de los 15 días, más del 50% de los pacientes que presentaban datos de congestión subclínica fueron o reingresaron al servicio de urgencias por nuevamente datos de agravamiento de la insuficiencia cardíaca. Esto es algo muy importante porque eran pacientes que a la auscultación no tenían ningún dato de congestión pulmonar, pero al realizarles un ultrasonido pulmonar, pues había más de 5 líneas B. Y pues gran porcentaje de estos pacientes requirieron atención médico hospitalaria en los primeros 15 días tras el alta. También algo que se analizó en este estudio fueron los factores relacionados o factores independientes que pudieran estar asociados con el incremento de la congestión pulmonar al alta de los pacientes. Y dentro de los primeros análisis, dentro de los primeros factores fue el cuadro anémico, la clase NIHA 3 que pudiera estar presente en los pacientes y niveles más altos de NT-proBNP. Estos fueron los principales factores que que se encontraron durante el estudio como algunos de predictores de datos de congestión pulmonar. Dentro de los resultados y en cuanto al impacto pronóstico de la congestión pulmonar subclínica al alta, se encontró que aquellos pacientes que presentaban datos de congestión pulmonar subclínica al alta presentaron mayor incidencia del resultado primario durante el seguimiento de 6 meses que aquellos pacientes que no tuvieron datos de congestión pulmonar, que fue el 46% frente al 15%, con una P estadísticamente significativa. También se reportó que hubo mayor tasa de ingresos por insuficiencia cardíaca en el grupo de pacientes que tenían congestión pulmonar subclínica frente al grupo de pacientes que no lo tenía, que esto también tuvo una significancia estadística, fue alrededor del 37% de ingresos en pacientes que presentaban datos de congestión pulmonar versus el 7% de pacientes que no presentaban datos de congestión pulmonar. Algo que también es importante es que dentro de los resultados, pues realmente no hubo una diferencia significativa en las tasas de mortalidad entre ambos grupos, pero sí hubo mayor número de muertes en los pacientes que presentaban datos de congestión pulmonar subclínica. Y algo que también es importante es que las tasas de resultados entre los pacientes que presentaban datos de congestión pulmonar subclínica y los pacientes que tenían datos clínicos de estertores a la auscultación al alta fueron muy similares.
Y aquí vemos resumido lo que mencionábamos en la gráfica anterior. En la diapositiva anterior, el resultado primario, que fue el compuesto de admisiones a urgencias por descompensación de la falla cardíaca o hospitalizaciones mayores de 24 horas por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o muerte, vemos que el compuesto primario pues se presentó en menor proporción en aquellos pacientes que no tenían ningún dato de congestión pulmonar subclínica. Vemos que la insuficiencia cardíaca, las estancias hospitalarias en los servicios de urgencias también fue menor en aquellos pacientes que no tenían datos de congestión pulmonar subclínica, estos dos con una importante significancia estadística, y vemos que no hubo una gran diferencia en cuanto a las visitas de urgencia por empeoramiento de la falla cardíaca, ni tampoco hubo una diferencia significativa entre las muertes en ambos grupos, pero hubo un mayor número de fallecimientos en pacientes que reingresaban por cuadros de congestión pulmonar subclínica. Y pues aquí vemos las tablas de Kaplan-Meier en cuanto al tiempo para la ocurrencia del punto final primario, de acuerdo a este tipo de pacientes. Y vemos en azul aquellos pacientes que fueron dados de alta sin datos de congestión pulmonar subclínica, y vemos en rojo aquellos pacientes que fueron dados de alta con congestión pulmonar, y de amarillo los pacientes que fueron dados de alta sin clínica de congestión pulmonar, pero que tenían más de 5 líneas B en el ultrasonido. Y vemos algo que es muy importante, que en cuanto al tiempo para que ocurriera este evento primario, pues fue un menor tiempo en aquellos pacientes que fueron dados de alta con congestión subclínica o con congestión pulmonar, y pues vemos que el tiempo para la presencia de este punto final, pues fue muy similar en estos grupos. Es decir, entonces llama la atención que en los pacientes que son dados de alta con congestión todavía pulmonar, o aquellos pacientes que son dados de alta con más de 5 líneas B, pues el tiempo para que nosotros podamos llegar a presentar algún reingreso hospitalario, pues es muy similar. Además, pues después de ajustar los puntos de riesgo de propensión, que como lo veíamos incluían la edad, enfermedad renal, fibrilación auricular, anemia, la clase de NIJA o los niveles de NT pro BNP, la presencia de congestión pulmonar subclínica al alta fue un factor de riesgo para la aparición del resultado primario, similar al ser dado de alta con estertores pulmonares. Y pues bueno, ya entrando en la parte de discusión del artículo, algo que hay varios puntos que son importantes que mencionan durante este estudio. El primero es que este es el primer estudio que trata de describir la prevalencia y el pronóstico de la congestión pulmonar subclínica al alta en pacientes que son ingresados por insuficiencia cardíaca según los criterios de ultrasonido pulmonar. Los resultados mostraron que hasta el 40% de los pacientes considerados como con pulmones secos o sin datos de congestión pulmonar, según la auscultación, presentaban datos de sobrecarga de líquido subclínica detectadas por ultrasonido pulmonar. Y este cuadro clínico inadvertido se presentó con mayor frecuencia en pacientes que presentaban factores de riesgo independientes, como era anemia, que tenían datos más altos de NT pro BNP, y aquellos que tenían una clase funcional NIJA más alta, principalmente un NIJA 3, y que esto implicaba un peor pronóstico a los 6 meses de seguimiento comparado con aquellos pacientes que tenían datos de congestión pulmonar. También se encontró que la congestión pulmonar está presente antes del alta hasta en la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, y la mayoría de los pacientes que son dados de alta sin ningún signo clínico de retención de líquidos la pueden desarrollar a corto plazo. Además, la congestión pulmonar al alta y la recidiva temprana se asocia a un peor pronóstico. También algo que se menciona en la discusión es que la adecuada terapia de descongestión pulmonar durante la hospitalización y un estrecho seguimiento clínico durante la alta hospitalaria son los principales objetivos tanto del clínico como de las vías de asistencia de insuficiencia cardíaca para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Además de que los resultados mostraron que hasta el 50% de los pacientes fueron dados de alta clínicamente con sobrecarga de líquidos o congestión pulmonar subclínica. Y estos, gran porcentaje o más de la mitad de los pacientes desarrollaron datos de estertores antes de las 2 semanas.
Algo también que se menciona durante la discusión es que en cuanto a la evaluación y el seguimiento del estado de exceso de líquidos en los pacientes que ingresaron por insuficiencia cardíaca, se basan actualmente en la historia clínica, como lo veíamos al principio de la presentación, en la historia clínica, el examen físico, la radiografía y los péptidos natriuréticos, pero estos tienen una capacidad limitada para evaluar o para cuantificar el grado de congestión pulmonar que existe en los pacientes. Algunas otras de las medidas que se pueden utilizar para valorar la sobrecarga de líquidos, pues son el cateterismo cardíaco derecho o la tomografía de tórax, pero pues estos no suelen utilizarse de manera cotidiana en cuanto a la práctica clínica. Es por eso que el ultrasonido pulmonar pues se presenta como una prueba predictiva prometedora, fácil de realizar, no invasiva y de menor costo para el abordaje de los pacientes. Y también se comenta pues que la congestión pulmonar subclínica parece tener un efecto deleterio similar a la congestión pulmonar clínica, con un riesgo incrementado de requerir ingresos hospitalarios o de muerte en los pacientes que la presentan. Y también pues se hace un cuestionamiento dentro del artículo de cómo debería ser definida la congestión pulmonar subclínica. Desafortunadamente no existe hasta el momento una definición estandarizada para este término de congestión pulmonar subclínica, y solamente en cuanto a los documentos de consensos de expertos se ha descrito alguno de los cuadros que hay que hay que valorar para cuantificar la congestión pulmonar por ultrasonido, pero no se define específicamente el número de líneas pulmonares que puedan estar asociados a esto. Y estudio pues propone que la presencia de más de 5 líneas B en en el ultrasonido pulmonar pues pueden discriminar un riesgo incrementado de evento. Dentro de las implicaciones clínicas del ultrasonido pulmonar, pues se menciona que el reingreso hospitalario en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues es un importante problema de salud pública, y la congestión pulmonar residual es una de las principales complicaciones que son responsables de estos reingresos hospitalarios. Es por eso que el ultrasonido pulmonar pues es una herramienta atractiva y que puede ser una prueba rápida, que también a una de sus ventajas es que tiene una curva de aprendizaje rápido y una alta concordancia interobservador. También es importante o es concebible que se agregue el ultrasonido pulmonar a la práctica clínica, esto para reforzar la capacidad de los médicos para detectar y tratar datos de sobrecarga pulmonar, y esto pues ayuda a mejorar el pronóstico de los pacientes. También, pues, algo que es importante tener en cuenta es, pues, la valoración integral, ver datos de anemia, de la clase funcional con la cual se encuentran los pacientes y los niveles de péptido natriurético al alta, debido a que estos pueden ser también algunos predictores de complicaciones o de reingresos hospitalarios prematuros en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como todos los estudios, pues también tiene ciertas limitaciones. Este estudio pues solamente se realizó en un solo centro hospitalario, y esto pues también puede obstaculizar la aplicabilidad de los resultados. El corte de 5 líneas basado en la longitud o en la toma de imágenes de 2 segundos, pues también podría subestimar el número de líneas B, y por lo tanto pues se considera que se necesitan más estudios para ser validados, y también pues tener ultrasonidos de mayor capacidad o de gama alta para poblaciones especiales como los pacientes obesos. También, como este estudio se trata de un análisis post-hoc, pues no podemos concluir una tasa más alta, no podemos excluir una tasa más alta de falsos positivos debido a múltiples pruebas y posibles sesgos en la selección. También, pues se considera que a este estudio como un generador de hipótesis, y se reconoce pues que es importante la necesidad de la validación de ensayos prospectivos, especialmente en el corte de las líneas B que podamos encontrar en los ultrasonidos. Y como conclusión, pues tenemos que hasta en un 40% de los pacientes considerados secos o sin datos de congestión clínica pulmonar, según la auscultación, pues pueden presentar congestión subclínica al alta, y esto puede ser detectado por medio de ultrasonido pulmonar puede implicar un peor pronóstico a los 6 meses de seguimiento. Y también es importante pues tener en cuenta las comorbilidades, lo que ya venimos mencionando, niveles mayormente elevados de NT-proBNP, la clase funcional, que pues se pueden asociar a mayores reingresos hospitalarios o cuadros de compensación temprana en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esta es la última diapositiva del estudio, que a mí me parece muy interesante porque es algo que no utilizamos de manera habitual, que está al acceso de la mayoría de los servicios de terapias cardiovasculares, servicios de urgencias,
y que pues estamos pues probablemente infravalorando a los pacientes que son egresados por cuadros de insuficiencia cardíaca. No sé si existe alguna pregunta o algún comentario. Ok, Miguel, gracias. ¿Algún comentario, residentes? Sí, Héctor. Pues creo que como hemos visto ya en los artículos que hemos discutido de ultrasonido pulmonar, creo que se está posicionando como gold estándar para el manejo inicial, el manejo durante el seguimiento y al alta de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Desgraciadamente eso de que es accesible para todos, híjole, desgraciadamente sabemos que no. Nuestro medio no es posible contar con un equipo especialmente como para poder realizar el ultrasonido pulmonar, pero sin embargo con el ecocardiograma podemos realizarlo. Aquí la pregunta va a ser, ¿qué tanto vamos a dar de alta a los pacientes hasta que tengan un ultrasonido pulmonar? ¿O los vamos a dejar únicamente por la clínica? Con este estudio dice, ¿sabes qué? Pues les va mal si tú clínicamente los ves bien, pero tienen congestión subclínica, van a regresar muy rápido. Entonces, ¿estaremos ya obligados a realizar ultrasonido pulmonar? La otra es... Ya. Se les acabó el gas. Ok, Poncho. ¿Alguien más sobre el diseño del estudio que están de acuerdo? ¿Creen que se pueda sacar así bien conclusiones? Creo que al final ellos dicen, ¿no? Es un generador de hipótesis. No lo pusieron, pero es casi como un piloto. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar sobre el diseño? Cosas Sí, que les pues llamen la atención. pues llama la atención quizá la cantidad de pacientes incluidos en el estudio no es tan representativa, como dijo Miguel, el hecho de que fuera unicéntrico. El otro es que es un análisis posterior a un estudio previo en el que se buscaban otros desenlaces. Pues, ¿qué más? Yo creo que es lo que más me llamó la atención del diseño. Quizás ahí los desenlaces, el compuesto, pues sí, habitualmente sí se incluye mortalidad, rehospitalización. Yo creo que eso en general estuvo bien, pero sí tomar con precaución los resultados finales, como bien ellos mencionan, porque aún no es algo concluyente que podamos ya considerarlo como un ensayo. Bueno, más bien se necesitaría un ensayo prospectivo, ¿no? Más que un análisis post como quisieron. Sí, recuérdense, siempre traten de analizar cuál fue su punto final primario, ¿no? El objetivo principal, el punto final primario, que era evaluar que suceda o no suceda una cosa, ¿no? Es decir, que el paciente se rehospitalice por un cuadro de insuficiencia cardíaca, sí o no, ¿verdad? Es una respuesta binaria y eso como tal hace que la cantidad de pacientes que tengas que reunir, dada todas las variables que pueden influir en todo esto, pues sea muy grande, ¿no? Muy grande, con todas las variables que nos pusieron, pues más. Entonces, vamos a quedarnos que es un estudio generador de hipótesis. De hecho, yo me gustaría que mañana lo planteáramos con el servicio de nefrología, ¿verdad? Hacer una pequeña mención a este estudio y donde cada vez más se tiene que utilizar el ultrasonido pulmonar como guía de tratamiento, que nos va a ayudar en cuanto al manejo de los pacientes, ¿verdad? En este estudio está muy complicado asignarle solamente el ultrasonido pulmonar, porque también ponen en el terreno
a pelear el ultrasonido pulmonar versus la exploración física, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Siempre tenemos que verlo como cosas aditivas, ¿verdad? O sea, tenemos nuestra exploración física, pero tenemos un paciente de alto riesgo, vamos a complementárnoslo con un estudio de imagen, ¿no? No es uno o el otro, son los dos. Y aquí tomaron uno o el otro y los compararon si eso les iba a predecir. Y ya nomás asomándonos, pues el grado de BNP con que creo que se dieron de alta los pacientes que eran muy diferentes, ¿no? Un grupo se fue de alta con 1000 de NT pro BNP y el otro se fue con 3000, ¿no? Entonces, son cositas ahí interesantes en el estudio, pero definitivamente, digo, o sea, uno es muy bueno para criticar y el chiste es hacerlo, ¿no? O sea, el haber hecho esto es muy importante. También la utilización por el tiempo en donde empezaron a tratar a los pacientes, que fue hace ya como 3 años, 4 años, pues obviamente la utilización de sacubitril valsartán es muy baja, ¿no? Sí. Entonces es muy diferente la evolución de los pacientes como sabemos ahora. Pero bueno, vamos a tomarlo como un generador de hipótesis, ¿sí? Y no, pues nada más, sí me gustaría que mañana se los planteáramos a los nefros a ver qué proyecto, qué protocolo de investigación podríamos hacer. ¿Ok? Sí, doctor. Bueno, muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Entonces mañana No, necesita Ricardo tu clase, ¿verdad? Sí, doctor, mañana Dicho. la clase de las 7 y pues bueno, ya nada más preguntarle lo de la sesión de nefro, si le han pasado alguna clave para conectarse o cómo vamos a hacer eso. No, yo espero que en la clase de las 7 ya se las pueda dar porque quedaron de mandármela a ellos. Entonces, la Porque clase hace de las 7 ya rato, se las doy para que nos conectemos 8:30. hace rato encontré un residente y dijo que pues podríamos ir a la oficina, pero pues ahí sería presencial con ellos, no sería con plataforma, a ver qué nos dicen en el transcurso del día entonces. Sí, no, diles, no, ustedes díganle, no, nosotros estamos esperando la clave. Al doctor López Quijano le Ok, invitaron a una reunión en Zoom y si aparte el doctor López Quijano no está aquí, ¿verdad? ok, Ni el doctor Leo, ni el doctor muy bien. Carrillo, ni nada. Así es que, ok, órale, sale jóvenes, Ok, gracias. sí, yo les mando en un gracias, ratito doctor. más el del jueves. Sale, bye. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Dale, bye.